Amén. Gracias, Alex, muy amable. ¿Está contento, no? Año de contentamiento nos regaló el Señor, así que todos vamos a estar, ¿qué? Contentos. No sabrosos, no, contentos. La iglesia evangélica tiene por costumbre, por tradición, celebrar el servicio o el culto de primicias. Muchos ya tenemos ese concepto claro y por supuesto para muchos es algo normal y por supuesto conocido. Pero ¿a qué se debe esa tradición? O sea, muchos nos preguntamos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué en un momento determinado debemos de hacer primicias? Y permítame decirle algo que de pronto busco en la RAE, la Real Academia Española, y es la palabra primicia. Y tiene como significado esto: fruto primero o primer fruto de cualquier cosa. Entonces, cuando encontramos este resultado, tengo que decirles algo, que podemos reducirlo en primicias. Las primicias es lo mejor y lo primero. Las primicias es lo mejor y lo primero. Y le di por nombre a este mensaje así: las primicias son lo mejor y lo primero. Ahora, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde aparece esto? Porque definitivamente la Biblia es la que te guía a ti y a mí. Y cuando la Biblia nos guía, debemos de ser esos estudiosos de la Biblia. ¿Para qué? Para que nos guíe conforme a lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Les parece bien? Entonces, el pueblo hebreo se hablaron las primicias. Y quiero en esta mañana primero traer lo que es el pueblo hebreo. Vamos a Deuteronomios capítulo 26. Deuteronomios capítulo 26. Y vamos a leer los versículos 1 en adelante. Cuando lo encuentren, por favor, me dicen algo. ¿Ya lo tienen por ahí? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Te presentarás al sacerdote que está en función en estos días y le dirás: declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Versículo 4. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y tú responderás delante del Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número. Pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Versículo 8. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora, yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Y tú te alegrarás, y también el levita y el extranjero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Amén. El pueblo hebreo nos habla de que daba primicias, o sea, lo mejor y lo primero, de todo lo que es sus cosechas, de todo lo que son los animales. Y tenían tres motivos especiales que es el pueblo judío. El primer motivo, por cumplimiento de la ley. Si ustedes lo notan, es un mandato. No es si
es opcional. No, es un mandato. Era por ley. Lo segundo que hacen es por agradecimiento. Y lo tercero es que simplemente tenían ese sentir de decir, oiga, hay un reconocimiento que yo estoy dando al Señor. Entonces, lo hacían por ley, lo hacían por reconocimiento y lo hacían por agradecimiento. Se lo voy a traer en las tres diferentes. Primero por ley. Dios les ordenó al pueblo. Ten en cuenta que no está por si acaso, no. Dios le ordena al pueblo que una vez estén en la tierra prometida, que donde Él los lleva, donde fluye leche y miel, donde va a ser lo mejor, cuando recojan las cosechas, cuando recojan lo de los animales, lo primero es para Dios. Y eso es una ley. Este pueblo empezó a dar las primicias y no era una opción, sino el mandato que Dios lo había dado, el cual debían de cumplirlo si querían ser bendecidos y tener obediencia al Señor. Entonces lo primero es por ley. Lo segundo, el pueblo hebreo daba las primicias por reconocimiento. ¿De qué significa eso? Cada año que ellos daban las primicias, reconocían que había sido el poder de Dios que los libertó de la esclavitud egipcia, que casi estuvieron cerca de 400 años. Entonces, el reconocimiento es que decían ellos, oiga, traemos las primicias porque recordamos que por 400 años estuvimos esclavizados y que simplemente ese Dios, clamamos a Él y Él nos sacó de allí y ahora estamos en esta tierra donde fluye leche y miel. Y la tercera, entonces, el pueblo hebreo daba las primicias por agradecimiento. Al dar las primicias de sus cosechas, de los animales, no solo reconocían el poder de Jehová, sino también agradecían lo que era el amor, la fidelidad y la misericordia de Dios. Eso era lo que hacía el pueblo hebreo, ¿cierto que sí? Y que está allí en la palabra. Ahora, el pueblo cristiano, ¿cuántos cristianos hay acá? ¿Qué hace el pueblo cristiano con las primicias? ¿De qué se trata eso para nosotros? Porque muchas cosas del Antiguo Testamento no las debemos de hacer el día de hoy, porque no están ratificadas en el Nuevo Testamento. Entonces, tengo que saber en un momento qué es lo que corresponde para ti y para mí. Hemos dicho entonces que el pueblo hebreo, Israel, daba las primicias. ¿Por qué? Cumplimiento de ley. ¿Por qué? Por reconocimiento. Y tres, ¿por qué? Por agradecimiento. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Y nosotros qué? Ojo, la verdad es que todo aquel que es cristiano, aun cuando sea de sangre judía, escuchen bien, no está sujeto a la ley. Tenga en cuenta esto, porque la ley de Cristo es la ley de la gracia. Con esto que estoy diciendo, ningún cristiano, ¿cuántos de ellos hay acá? Está obligado por la ley ni a dar primicias. Es más, no está obligado por la ley a dar diezmos. Es más, no está obligado por la ley a dar ofrendas. Yo estaría saltando. Porque escuchen bien. Ojo, no está obligado a dar absolutamente nada. Porque lo primero que me está diciendo era obligación por ley de Dios. Y para ti y para mí, la ley fue abrogada por Cristo Jesús. Entonces, apaguemos y vámonos. Ojo, la ley, escuchen bien, era para los judíos y no para los cristianos. La ley como tal dada fue para los judíos y no para los cristianos. Entonces, ¿eso quiere decir que el cristiano no tiene que dar primicias? ¿Eso quiere decir que entonces simplemente no vamos a dar diezmos ni vamos a dar ofrenda? La respuesta es no. Bajo la ley no lo vamos a hacer. Bajo la ley ya no estamos obligados a hacerlo. ¡Ojo! Pero sí, por reconocimiento y por agradecimiento. ¿Descansaron? ¿Qué estoy tratando de decir? Tú y yo no estamos bajo la ley. Tú y yo estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia Cristo pagó por nosotros. Cristo lo dio todo por nosotros.
Y lo que me está diciendo es que bajo una obligación para hacerlo tú, no estás dado ya. Para el pueblo de Israel sí, era una ley de Dios que tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque les estoy dando esta tierra, la cual ¿qué? Fluye leche y miel. Era una ley, pero para ti y para mí no. Para ti y para mí, escuchen bien, hay un sentir en nuestro corazón de reconocer que es de Dios, que todo es de Dios, y de agradecer que todo viene de Dios. Por eso lo hacemos, no por estar obligados. Ahora, el cristiano da primicias por reconocimiento. Mientras el pueblo de Israel daba las primicias, lo primero y lo mejor, reconociendo que Jehová los liberó del yugo de la esclavitud, los liberó de esa opresión en que estaban allí en el pueblo egipcio. La iglesia de Cristo, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa? La iglesia de Cristo, al dar sus primicias, reconoce que fue el mismo Dios en la persona de Cristo Jesús que vino a mi vida y me dio salvación, se sacrificó por mí, me libertó del yugo, me quitó todo pecado y me quitó toda potestad de Satanás y ahora soy hijo de Dios. Por eso estoy reconociendo a ese Dios maravilloso. No sé si lo alcancen a comprender. Empezamos a entender claramente que ese mismo Dios que estuvo en el pueblo de Israel salvándolo, ese mismo Dios se hizo Cristo para ti y para mí y nos vino a salvar. ¿Cuántos somos salvos acá? Poquitos. ¿Cuántos somos salvos acá? Lo que estoy diciendo, iglesia, es que yo lo hago por reconocimiento, porque ahora soy verdaderamente libre, porque Cristo me dio libertad. Entonces reconozco que mi vida ha cambiado por Cristo Jesús. Reconozco que mi caminar aquí en la tierra ha cambiado porque Cristo ha hecho algo en mi vida. El cristiano sabe bien que es Dios quien provee el pan para la casa. ¿Solamente 3? El cristiano sabe muy bien que Dios es el que provee el pan para mi casa. Por eso cuando yo me siento en la mesa, doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que Él los colocó para poderlos comer. Señor, bendigo sus alimentos y que ninguno aparezca para que de mi plato no coman. Ten en cuenta en un momento que es Dios el que te bendice a ti por el alimento. ¿Cuántos lo creen? Pero también, iglesia, es Dios quien te da a ti el vestido y el sustento. Tú abres tu chifonier, abres tu, bueno, lo que sea en un momento. Y ahí tienes la misma camisa, el mismo pantalón. Pero ¿sabe qué? Lavadito y planchadito para la gloria de Dios. Y te lo puedes colocar. Y damos gracias a Dios. No sé si estoy dándome a entender. Eso es reconocer que por la gracia de Dios, ustedes y yo, tenemos bendición de Él. Y al dar las primicias, estoy reconociendo que todo viene de Dios y todo vuelve a Él. Que todo viene de Dios y todo vuelve a Él. ¿Cuántos cristianos hay acá? Amén. Entonces, la segunda es el cristiano da las primicias por agradecimiento. Ya sabemos por reconocimiento, ahora por agradecimiento. El cristiano da sus primicias porque es agradecido con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Ha hecho algo Dios en nosotros? Hago otra pregunta. ¿Ha hecho algo Dios en mi familia? Y muchas veces tenemos complicaciones. Claro que sí. Pero algo Dios hace para que tú y yo estemos mejor. ¿Ha hecho algo Dios en un ministerio de tu vida? Porque simplemente, iglesia, eso es ser agradecidos porque Dios nos da la oportunidad de ser bendecidos por Él. No sé si lo creyeron. Entonces, la iglesia de Cristo no vive bajo el pacto de la ley, sino bajo el nuevo pacto de la gracia en Jesús. Y todo lo que tú y yo hacemos y damos es por reconocimiento y por gratitud a un Dios maravilloso, que es el mismo de ayer, hoy y que será por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, yo les voy a traer un ejemplo. La ofrenda de Caín y Abel.
Y como, ¿por qué esto? ¿Qué tiene que ver esto? Mire, analicemos por un momento lo que sucedió en Caín y Abel. Recuerde que son los hijos de Adán. Ojo, ellos no vivían sujetos a la ley. Y tenlo en cuenta primero que todo. Ellos no vivían bajo lo que es el mandamiento de la ley. La ley llega muchos años después por Moisés. Ellos no vivían bajo esa sujeción. O sea, ellos viven en el reconocimiento y la gratitud. Entonces, la ley de Dios fue dada mucho más. Pero Caín era agricultor y Abel era ¿qué? ¿Pastor de qué? De ovejas. Veamos lo que sucedió. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5. Cuatro, 1 al 5. Cuando lo tengan me dicen algo, porfa. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de las ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. En cuanto a la ofrenda de Caín, ten en cuenta algo. No sé, en la Biblia no se da ningún tipo de detalle cuál fue la ofrenda de Caín. No se da absolutamente nada de decir, oiga, le llevó naranja, no, la Biblia no dice absolutamente nada de eso. La Biblia lo que nos dice es que Caín ofreció del fruto de la tierra. Ojo, el estudioso comentarista Matthew Henry dice, oiga, de lo primero que le vino a la mano. De lo primero que le vino a la mano. Y quiero explicar un poquito esto. Recuerden que Caín y Abel nacen fuera del Edén. Cuando nacen fuera del Edén, recuerden qué pasó con Adán y Eva. Adán y Eva salen castigados propiamente del Edén. Y escuchen bien, ¿cuál fue el tema de Dios contra el hombre? O más bien, ¿cuál fue el castigo de Dios para el hombre? Para Adán. ¿Cuál fue? Trabajarás con el sudor de tu frente, ¿qué? Te sostendrás, y eso es lo que en un momento colocó Dios. Pero ¿cuál fue la maldición de Dios? ¿Fue para el hombre? Maldijo la tierra. Ojo, maldita será la tierra. Y ahora te digo, ¿qué fue lo que llevó Caín? Fruto de la tierra. Lo primero que aparezca. O dejo esto para mí y lo que sobre para él. Recuerden que primicia es lo mejor y lo primero. Y lo que me está diciendo Caín es que simplemente Dios dio un esquema de ofrendarle a él. ¿Cuál era la forma de ofrendarle a él? Lo mejor y lo primero. ¿Y qué hace Caín? Lo primero. Y de algo que estaba maldito. Muchas veces de nuestro corazón no sale lo mejor ni lo primero para Dios. Entonces, el sentir como tal de lo que estoy tratando de decir es que allí es posible que lo mejor lo haya apartado para él y del resto lo llevó como ofrenda al Señor. Hebreo nos habla algo así de que Caín dio buena ofrenda, pero Abel dio más grande ofrenda a Dios. Hay una diferencia en ello. ¿Sabe por qué? Porque en cuanto a la ofrenda de Abel se describe que llevó los primeros y mejores crías de las ovejas. Eso es primicias, lo mejor y lo primero.
Y hermanos amados, a diferencia de su hermano Abel, a Caín, Abel no llevó lo primero que se le vino a la mano, sino que buscó lo mejor para sacrificio al Señor. Y escuchen bien lo que dice la palabra. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Cuando leemos esto, dice uno, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel de pronto era más costosa, de pronto valía más. No, mi hermano amado, sino porque Abel, aunque no estaba obligado por la ley de darle, dio lo primero y lo mejor para Dios. A pesar de que no estaba bajo la ley, dio lo primero y lo mejor para Dios. Con esto estoy encerrando algo. Dios se agrada cuando un hijo, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Dios se agrada cuando un hijo suyo le da lo primero y lo mejor, no porque está obligado, sino porque está agradecido y porque reconoce que todo viene de Él y debe volver a Él. Ahí empieza a cambiar completamente la diferencia de la ofrenda. Yo no sé si lo creyeron. Pero viene otra complicación. ¿Cuál es la primicia del cristiano? ¿Cuál es la primicia? ¿Por qué? Porque vemos que ovejas, ¿y por dónde? Vacas, ¿y de dónde? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es la ofrenda que en un momento determinado tenemos que dar los cristianos? Hasta que este momento hemos hablado de las primicias animales y cosechas de lo que era el pueblo hebreo y que lo daban por ley, por reconocimiento y agradecimiento. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la primicia del cristiano? ¿Cuál es el cristiano de hoy? La iglesia. ¿Cuál es la iglesia el día de hoy? El cuerpo de Cristo. ¿Hay alguno acá? ¿Qué es lo que debe darle al Señor? Mire, siempre se habla de que primicia, lo primero que se le viene a la mente es dinero. Es más, iglesia, en la mayoría de las iglesias se enseña que primicias es sinónimo de ¿qué? Y te quiero decir algo, la verdad, a la luz de la palabra, eso es mucho más que eso, mucho más que eso. Hemos dicho que primicias es lo primero y lo mejor. ¿Y sabe qué te quiero dar a entender? Lo mejor y lo primero de tu día y de mi día es ofrenda agradable al Señor. Es una primicia al Señor. Permítame decirles algo, ¿qué es lo primero que tú haces al levantarte? Algunos lo primero que hacen es revisar el Facebook, ¿qué pasó en la noche? Revisar el WhatsApp, ¿qué sucedió? ¿Qué mensaje me mandaron? O de pronto encender el televisor a ver las noticias. O de pronto no alcanzaste a ver la novela en la noche anterior, a ver qué pasó. O sea, muchos se levantan a saber qué sucedió en el mundo. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Quieres un día de bendición? Dame lo mejor y lo primero. O sea que cuando tus ojos se abran, puedas decirle, gracias Dios, porque pude despertarme. Y eso es una ofrenda primicia para el Señor. Y ahí no te está pidiendo plata. No te está pidiendo plata. Te está diciendo, ¿sabe qué? Tenga una oración pequeñita, como sea, pero tenga una oración diciéndole, gracias Dios por un nuevo día, gracias Dios porque me puedo levantar, gracias Dios porque hay fuerzas tuyas para tomar otro día para tu gloria y tu honra. Yo alabaría al Señor por otro día más. Ese es el sentir de lo que es la primicia para el Señor. Yo no sé si hay cristianos acá que lo vean de esa manera. Pero hay otro tema. Lo mejor y lo primero de nuestro día. Entonces, Señor, cuando yo te doy lo mejor y lo primero de nuestro día por medio de la oración, solo así estamos asegurando un día lleno de bendiciones. El jueves pasado decía algo. Un día sin oración es un día peligroso. Peligroso. Porque no sabemos qué vaya a pasar. Permítame hacer una reflexión el día de ayer. Estábamos haciendo todo esto, que a propósito, gracias a los jóvenes que nos colaboraron y nos apoyaron en hacer todo esto. Y ayer vinimos a ponerle algunas cosas. Me tocó ir a las Américas a comprar algo.
Y fui en el carro y yo vi dos perritos que estaban corriendo por la carretera. Cuando yo vi a esos perritos yo dije, hay que tener cuidado. Y me fui muy despacio. Y permítame decirle, los perritos dieron la vuelta por una camioneta y habían dos carros ahí, y entre la camioneta y el otro carro salieron, y no vi el perrito, sino que el perrito se estrelló contra la llanta del carro. El carro no lo cogió ni nada, sino que él mismo se estrelló contra la llanta del carro. Yo oré en la mañana, hermanos, no vayan a pensar que no oré. ¿Por qué quiero decir esto? De una vez se me vinieron muchas personas encima. De una vez. ¿Usted qué le pasa? ¿Cómo va a coger el perrito? Y yo no lo cogí. Yo no lo cogí. Cosa diferente que el perrito se haya salido. Además, el que tiene el perrito tiene que mantenerlo en la casa. No tiene por qué estar en la calle, no tiene por qué estar en la carretera. Yo no sé si me debía entender en esta mañana. O sea, no tiene por qué en un momento determinado. Por supuesto, eso se armó ahí algo, pero fui donde el dueño del perro. Le dije, camine, lo llevamos a un lugar, camine, y vinimos allí. Por supuesto, eso cuesta dinero. ¿Y usted qué? Yo le dije, yo no estoy obligado a nada. Pero le dije a la señora que lo atendió, le digo, vea, delante suya y delante del Señor, les doy lo que cuesta esto. ¿Sabe por qué lo doy? Por algo moral. No lo hago porque me toque, sino lo hago por algo moral. Pero usted debería de tener más cuidado con su perro. Uno de los que me atacaron me dijeron, es que es un ser humano. ¿Yo qué? Ahí sí me angustié más. Que yo dije un niño. Sí, o sea, cuando se habla de un ser humano, yo dije, ¿qué pasó? Entonces me asusté muchísimo. Esto, permítame, yo soy muy tosco para decir muchas veces las cosas, pero con todo el respeto, no humanicemos los animales. Son muy queridos, sí, son bellos, sí, pero no los humanicemos. Y soy tosco en decir algo, los perros no tienen papel higiénico. Y aquellos que le dan besos al perro saben cómo se limpian la cola. ¿Entendieron? No humanicemos los animales. Y permítame decirle, claro que sí, los amamos, claro que sí, por supuesto, pero no humanicemos los animales. Con esto cierro esto diciéndoles, cualquier cosa puede pasar en un día. Cualquier cosa puede suceder en un día. Y si tú no oras, no es que no vayan a pasar cosas, pueden pasar, pero Dios se va a encargar de guardarte y protegerte de cualquier situación. Yo no sé si lo creyeron, ¿me di a entender? Entonces, lo primero y lo mejor es darle nuestro día. Señor, bendice este día para que mi vida. Pero lo segundo, iglesia, lo primero y lo mejor de nuestros años. Yo he escuchado a más de una persona decir, soy muy joven para entregarle mi vida al Señor. Yo quiero disfrutar cuando ya haya disfrutado la vida, cuando ya tenga canas y todo eso, cuando ya tenga mi pensión, ahí sí me le dedico al Señor. Yo les prediqué algo, ¿qué sabes tú si tendrás pensión? ¿Qué sabes tú si te levantarás mañana? ¿Qué sabes tú si en un momento determinado Dios no te dice esta noche, vámonos a vivir bien? No sé si me doy a entender. Entonces muchas personas están en el sentido de decir, no. Y permítame decirles, si tú eres un joven, dale lo mejor y lo primero al Señor. Yo me gozo de que se reúnan 50, 60 jóvenes aquí en la iglesia. Me gozo por ello. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la iglesia es arañándoles a un mundo que está lleno de corrompidos. Yo no sé si lo crean. Eso es lo que hace la iglesia como tal. ¿Y por qué? Porque hay personas que le dedican, ¿qué? Los mejores años de sus vidas al Señor. Y eso lo recompensa Dios. No sé si me debe entender.
Cuando un joven le da lo primero, lo mejor al Señor, por supuesto, Dios se encarga de todo lo demás. No importa la edad que se tenga, no importa si es un niño, si es un adolescente, si es un joven, adulto, anciano, no importa, dele lo mejor de sus años a Dios y solamente así asegura una vida llena de bendición. Yo no sé si lo creyeron. Una vida llena de bendición. Así lo va a asegurar cuando yo le doy la primicia de mis primeros años, de los mejores años al Señor. Yo no sé si me doy a entender, pero también lo mejor y lo primero para nuestro servicio al Señor. Iglesia, el Señor Jesús dijo, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Desde siempre hay una gran problemática que ha tenido la Iglesia de Cristo. Y es que el hecho de que los obreros son ¿qué? Escasos. Escasos. Mire, si hay algo que me gozo yo de la Iglesia que el Señor ha permitido tener aquí, es que hay hombres. Hay iglesias donde no hay hombres. Y yo me gozo de este lugar porque aquí hay hombres. Sí, por supuesto, hay 300 personas, amén, sí, pero por lo menos hay 40 hombres. Y eso es un privilegio, iglesia. Porque qué difícil para los hombres llegar a Cristo, qué difícil. Mire, yo me coloco como ejemplo, iglesia. Mi esposa estuvo orando 1 año por mí, y yo le dije, no, mija, vaya usted con lo suyo, déjeme a mí con lo mío. Y yo era, aleluya, gloria a Dios, pero en la iglesia católica, normal. Y permítame decirle, ella orando y orando y orando, y yo, no. Y mire dónde me tiene el Señor. Les he dicho muchas veces, yo rompía los vidrios de la iglesia central presbiteriana. Yo pasaba por ahí de sardino y le tiraba piedra y la rompía, y mire dónde me llevó el Señor. Usted y yo no sabemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, iglesia, cuando tú y yo le dedicamos el servicio al Señor también. Por eso le decía, ¿qué talentos tienen? Me gozo que Alex esté hablando de ello. ¿Qué talentos tienen? Mire, estábamos haciendo a propósito de ello, qué bueno tener la recepción de todos los papeles de cada uno de nosotros, saber qué hacemos. Es más, me estaban dando una idea ahorita de decir, oiga, aquí hay talentos, hay personas que hacen, mire, está Jessica que hace unos ponqués espectaculares, que me engordan, sí, claro, pero son deliciosos. Pero aquí hay personas que hacen muchas cosas. ¿Por qué no tener como una especie de ¿cómo se llama eso? Una feria de qué? De exposición de lo que hacen los hermanos en la iglesia. Yo no sé si lo crean. ¿Por qué? Porque aquí hay talentos, ¿cuántos lo creen? Y todos esos talentos se pueden colocar al servicio de Dios y Dios los bendice. Y Dios los multiplica. Porque estoy ofreciéndole la primicia de mi servicio al Señor. Cuando yo le ofrezco esa primicia al Señor, inmediatamente se carga de todo lo demás. No sé si me doy a entender. Son muy pocos los que ponen a producir sus talentos para darle los mejores intereses al Señor. Y un día va a llegar y va a pedir cuentas. ¿Cómo están? Cuénteme, ¿cómo van? ¿Cómo les fue? No, ocupado. No, trabajando de noche a noche. Eso no me quedó tiempo. Sí. Ten en cuenta algo. Hay que rendirle cuentas al Señor. Yo no sé si lo creyeron. Eso conlleva. Y vean, esta mañana y por medio de esta enseñanza le animo, iglesia, que este nuevo año que estamos iniciando, que empieza, usted le dé lo mejor y lo primero al servicio al Señor. Lo mejor y lo primero del servicio al Señor. Y Dios te lo va a recompensar. ¿Cómo? Con el año del ¿qué? Contentamiento. ¿No le vieron la cara de feliz a Alex? Pastor, pero yo no sé dónde sacó plata, yo no tengo ni idea. Dios recompensa lo que en un momento está en mi corazón y lo que yo hago para el Señor. Eso lo recompensa Dios. No era para acá, pero bueno. Ahora, lo mejor y lo primero de nuestra economía. ¿Le ha pasado a usted que pasa por un lugar público donde están realizando de pronto una obra de teatro o alguna presentación y hay cientos de personas ahí alrededor y todos aplauden y todos participan y todos ríen a carcajadas y todo eso hasta que llega el momento de la recolecta?
Todos están en un sentir de decir, wow, pero llega la recolecta y ¿qué? Oiga, es impresionante, todo está bien hasta que les tocan el bolsillo. Yo les quiero decir, el tema del diezmo, de las primicias, han causado mucha polémica en la iglesia. Ya que se dice que el cristiano no está sujeto a la ley, ni por ende tiene que diezmar, ni tiene que dar sus primicias, ya está dado por eso, pero el tiempo no puede adentrarme a ahondar más en el tema, eso de pronto da para otras enseñanzas, pero permítame decirle algo, ninguno de nosotros como cristianos estamos obligados a nada. Si usted le es fiel a su esposa, no es porque le colocaron una escopeta en la cabeza y le dice, va a ser fiel a la esposa. Usted es fiel a su esposa porque simplemente hay una convicción en su corazón de serle fiel a su esposa. ¿Y sabe por qué? Porque hay un Dios en su vida que usted le teme, por supuesto, las consecuencias de él. Yo no sé si lo creyeron. Tú eres fiel porque simplemente Dios ha colocado en tu vida el sentir de ser fiel. Para el cristiano, el dar sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias económicas no es una obligación, sino es una actitud de reconocimiento y gratitud a la adoración a Dios. Y quiero terminar en esta mañana haciéndole unas preguntas. ¿Qué pensaría usted de una persona que se está una semana, que se está un mes, que se está un año en la casa contigo, allí comiendo contigo, bebiendo contigo, durmiendo en las habitaciones y nunca aporta absolutamente nada a la casa? ¿Qué pensaría usted de una persona de esos? Póngale una semanita que al menos un pan, ¿cierto que sí? Al menos, traigan un pan, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes? Y permítame decirle, yo le diría, es un sinvergüenza irresponsable, ¿o no? Es un sinvergüenza irresponsable. Yo te quiero decir algo, así nomás. Esta es la casa donde Dios te ha plantado a ti. Y es aquí donde usted come y bebe los manjares de Dios. Y lo mínimo que podremos hacer es para la mesa. El que lo entendió, lo entendió. Lo mínimo que podemos hacer es poner para la mesa. Aprendamos a darle lo mejor y lo primero a la obra de Dios. Y Él se va a encargar de todo el resto de tu vida. Este tema es complicado, pero permítame decirle que haya sido Dios el que haya colocado en su corazón la mejor de las maneras de tomarlo. La mejor de las maneras de tomarlo. Porque no es tan fácil hablar de estos temas. Y ya le dije, no todo es dinero. Tráigame en pan y llenamos esta panera. ¿No? Bueno, entonces no. Pongámonos en pie y oremos en esta mañana. Esta historia continuará para que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Rey poderoso, que nos has tenido, Señor, en misericordia, en amor y en gracia. Yo te doy gracias por tu bendita palabra hoy, Señor. Señor Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú el que la firmes y la confirmes. Y solamente en ti confiamos, Señor, de que tú vas a hacer lo mejor en nuestra vida. Pero Padre, tiene que haber disposición de nosotros. Debe de haber disposición en cada uno de nosotros. Porque Padre, ya tú lo hiciste todo por nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros, en el sentido de adoración, de agradecimiento y de reconocimiento, Señor, exaltarte a ti, Señor. ¿Cómo? Con nuestra vida, Señor. Con el sentido del día a día, Señor, de declarar que cada día es una bendición tuya. De saber, Señor, que lo que podemos hacer para ti es una bendición para mi vida, es una bendición para mi casa, es una bendición para mi familia. Y si aún no ha llegado esa bendición, Señor, aquí estoy en tu casa, trayendo lo mejor de mí para decirte que yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, queremos hablar de esas primicias, Señor, de cómo el pueblo de Israel, Señor, a pesar de no creer en Cristo,
es tan bendecido, Padre bueno. Es tan protegido por ti. Un pueblo el cual, Señor, no se habla de Cristo, pero tú te encargas de bendecirlo abundantemente, Señor. Y Padre, pienso que es por los conceptos que tienen claros de ser para ti, Señor, lo mejor y lo primero. Padre, ¿cómo no tu iglesia, que ahora sí tiene a Cristo en el corazón y que sabe claramente que a través de ello tenemos libertad, y que esa libertad, Señor, la tenemos para glorificar tu nombre? Por eso, Padre Celestial, qué lindo en esta mañana, Señor, adorarte, Padre Celestial, y declarar que solamente en ti, Señor, solamente en ti, buen Dios, tú eres mi respirar. Inclina tu rostro delante de Él y dice: tú eres mi respirar. Díselo a Él. Tú eres mi respirar. Dios, tu palabra. Dios, tu presencia. Vive en mí. Vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi paz, mi buen Dios. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras Son para mí. y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. y es tu presencia. Dios, tu presencia. Vive Vive en mí. Tú eres mi mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Pues tus palabras Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y perdido sin ti. Y yo te anhelo, perdido sin ti. perdido, Señor. Perdido sin ti. Aquí estamos agradecidos, Señor, y aquí estamos reconociendo, Santo Rey, que tú eres el Dios de nuestra vida, que tú compraste nuestro corazón, Señor, con precio de sangre, Santo Rey, y que a través de esa gracia inmerecida, Señor, hoy lo mínimo que podemos hacer es reconocerte y agradecerte, Señor. Y hay formas de hacerlo, mi Rey, y esta es una, Señor, trayendo nuestras primicias para ti, Señor. Y no solamente en lo que es material,
sino, Señor, traer el sentido de primicia de mi vida, del día a día, del servicio, Señor, para ti, no importando, Señor, la edad, no importando nada. A ti sea la gloria, Señor. Y salimos de este lugar, Señor, convencidos de que tú recibes mis primicias y las bendices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga.